Bueno, lo que hemos estado viendo es un crecimiento en el sector construcción, un crecimiento en el sector servicios, en generación de electricidad eh, y un poco en la parte de turismo, aunque el turismo todavía representa un porcentaje bajo del Producto Interno Bruto. También el vicepresidente mencionó que podría haber un posible acuerdo con el FMI. Pues, Pues quisiéramos conocer su opinión con respecto a eso y qué beneficios podría traer para el país. pues mire, el beneficio fundamental es que, como lo decía durante la entrevista, el país requiere un ajuste fiscal porque no podemos seguir eh, endeudando al país indefinidamente, sino que hay que tratar de lograr cierto nivel de estabilidad o de lo contrario no podremos hacer que la inversión crezca. Y acordémonos que la idea de traer inversión es para que pueda haber crecimiento económico y que el Estado tenga recursos para atender las necesidades de la población. Se tuvo durante 3 años conversaciones para llegar a este acuerdo. ¿Cuáles Yo fueron no los? sé si el acuerdo ya está concretizado, no tengo información. Supongo que el vicepresidente está definitivamente mejor enterado que yo. Debería de estar mejor enterado que yo, pero hasta donde yo sepa todavía falta mucho para lograr un acuerdo. Y ya que si hubiera avanzado tanto, probablemente el presidente de la República lo hubiera mencionado en su reciente discurso de toma de posesión. Ahora sobre el impuesto predial. El Salvador es el único país donde no se aplica este impuesto, Correcto. pero ya circula, ¿verdad? Este nombre, impuesto predial. ¿Cómo podría aplicarse en el país? ¿Cómo funciona eso, el impuesto predial y cuáles son los El beneficios? impuesto predial lo que sucede es que si uno tiene un inmueble, sea un edificio, sea una finca, sea un terreno, se paga un impuesto muy bajo, por cierto, de un porcentaje bien mínimo, pero eso sirve normalmente para que las alcaldías tengan cierto tipo de ingresos. Y lo que usted dice es cierto. En América Latina, solo El Salvador es el único que no tiene impuestos a la propiedad. ¿A qué cree que se deba esto y de Simple y cuánto podría ser el sencillamente impuesto? es muy difícil, no tengo yo cálculo, porque hay que ponderar, hay muchos en la experiencia lo que muestra es que los bienes raíces de bajo valor, las casas de la gente de escasos recursos normalmente no pagan impuestos, o lo que se les pone de tasa es muy, muy bajo. Pero, de hecho, las alcaldías cobran ya ciertos impuestos, pero son tasas, no impuestos, que cobran alumbrado y aseo. Pero el impuesto a la propiedad en sí no existe y eso hay que tenerlo claro, de que lo que uno paga de aseo y alumbrado público no es un impuesto predial, sino que son tasas porque le recojan a uno la basura, por tener alumbrado público enfrente. De aplicarse podría traer beneficios. Yo creo que eso haría que las alcaldías tengan una fuente de recursos y sería una fuente de ingresos para el sector público. ¿Por qué será que en el país todavía no se? Es un retraso algo que se ha venido posponiendo, pero que aparece en los diagnósticos desde hace 3 años, 30 años, que el país necesita tener impuesto predial y nunca. Se ha alegado de que el censo, no el censo, el catastro no era adecuado, pero los países que lo han puesto en vigencia lo hacen incluso con catastros no tan avanzados como el nuestro. Por el tema de la deuda que tiene que debería viene siendo la deuda. La deuda de El Salvador ya anda por el 80% del PIB y lo que hay que hacer es cerrar el déficit fiscal o disminuirlo lo más que se pueda, porque la deuda viene de ese déficit persistente que viene desde siempre. Prácticamente El Salvador nunca ha logrado cerrar la brecha fiscal. Y es interesante que los países que tienen déficits fiscales manejables atraen mucho más inversión que los países que tienen déficits fiscales que no son manejables. De que se está teniendo mucha deuda, se está endeudando más el Estado. Bueno, ustedes lo ven, decir, estamos hablando del 80% del PIB en deuda y que de los ingresos del gobierno el 15% es para pagar intereses, no para pagar intereses y capital, sino que solo para pagar intereses.
¿Cuáles son las perspectivas? Las perspectivas, por ejemplo, es decir, se está hablando de un crecimiento del 3%. Yo creo que el déficit fiscal, si no se corrige, continuará haciendo que la deuda crezca. Creo que estamos perdiendo un poco de competitividad con las exportaciones, que se están contrayendo un 9%, y sobre todo no estamos generando la cantidad de empleos que el país necesita para que las familias salvadoreñas sientan que hay posibilidades de mejorar y que haya suficiente actividad económica como para que también los salarios puedan acompañar a las familias a mejorar sus niveles de bienestar. Está buscando para estos años, claro, terminar de espacio que tiene. Esa es una necesidad que ha estado pospuesta, porque definitivamente, como lo decía ayer la presidenta de Coexport, el puerto de Cajuti está congestionado. Creo que ese tipo de inversiones son las que el país necesita para mejorar la productividad.